A partir de este momento estamos dando arranque a un nuevo programa, como tenemos todas las semanas, en Clase a Clase, en donde venimos aprendiendo el programa de formación ministerial de Tu Hijo un Rey. Así que les saludamos a todos, sea que lo estén viendo en vivo o el programa grabado. El saludo y las bendiciones para todos, ¿sí? También saludamos al apóstol y doctor Juan Andrés Buzo, que lo tenemos a la derecha de nuestras pantallas. Apóstol Juan Andrés. Qué hermoso que tenemos la oportunidad de crecer, edificarnos, prepararnos cada día más con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es muy especial el tiempo que dedicamos a esta enseñanza. Haz de tu hijo un rey. Es un programa de formación ministerial y da muy buen resultado. Los comentarios de los resultados que en cada casa paterna está dando es maravilloso. La edificación, la preparación, todo lo que se está recibiendo del Señor. Así es, y nos forma, nos capacita, nos bendice. Sabemos que hay discipulados enteros que están siguiendo esta enseñanza y hemos orado para que el Señor les esté impartiendo en esta noche o en la oportunidad que sea que están viendo el video. Pueden participar las casas paternales, pueden estar enviando su mensaje, su fotografía, para que también estemos llegando hasta ustedes, para que lo podamos ver en pantalla. Así que a partir de este momento ya se pueden estar comunicando. Bien, apóstol Juan Andrés, ¿estamos listos para el tema de esta semana? Sí, esta semana es una semana muy especial. El Señor estuvo hablando en la madrugada, más bien me despertó con la palabra estar comprometidos, compromiso. Paternidad es compromiso, es una palabra donde está compuesta por un prefijo pro, que es a la vista, hacia adelante, y es como la palabra progenitor, progreso, propalar, y la palabra pro y promisius en el latín quiere decir promesas, promesa. Por eso estar comprometido es una obligación contraída con una persona, y en este caso con Dios. Es un compromiso, es una obligación contraída con el llamamiento celestial que Dios nos ha dado. Estar comprometidos. Y para Dios es algo maravilloso que este llamado haya puesto una obligación contraída con aquel que nos llamó, y que el llamado que nos hace es para, y en la clase anterior lo decíamos, que es para vivir en la dimensión del reino de Dios, para vivir bajo los diseños de Dios, para vivir bajo la voluntad de Dios, para reinar, para tener gobierno, para sojuzgar. Claro, el compromiso nos lleva a adquirir todos aquellos dones, talentos, potencial que Dios pone en nuestra vida. Somos embajadores del reino de los cielos en la tierra, y todo esto es dado a aquel que oye atentamente, que guarda y pone por obra esta palabra. Por eso es tan importante el llamamiento y el compromiso que hemos contraído. Por eso estamos en el pueblo de Dios, por eso somos hijos de Dios. Pero hay una cosa, como llamados, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como padres ministeriales, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tenemos una obligación contraída. ¿Y qué pasó? En los días de nuestros antepasados bíblicos, sucedía que parecía que ese compromiso se fue diluyendo. Ya no estaba en la misma medida con que se obedeció en el principio.
La obediencia parece ser que cuando estamos muy relacionados, ya la obediencia comienza a debilitarse. Y cuando comenzamos a debilitarnos en la obediencia, en el servicio, en el estar comprometidos, las cosas cambian. Todo varía, todo cambia. Pero depende de nosotros. No depende de Dios. Eso depende puramente de nosotros, los que hemos recibido el llamado, los que hemos aceptado ese llamamiento celestial, los que hemos transitado por este camino y tal vez por alguna circunstancia de dificultades, situaciones, problemas, se debilita la obediencia. Y allí comienza un tiempo muy difícil para aquellos que ya no quieren responder a las demandas de Dios, que cada vez son más importantes tomarlas, porque depende de nosotros la vida de muchos hijos de Dios, discípulos, discípulas, gente que ama el reino de Dios. Y si los líderes que habían tomado esa obligación contraída con el Padre, Dios Todopoderoso, y es la promesa, el compromiso es promesa, ya no tenemos las mismas promesas, porque las promesas son condicionales si nosotros obedecemos. Por eso las bendiciones de la obediencia y las maldiciones que vendrían de la desobediencia. Y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, del verso 6 al 9, habla de que Dios se desentendió de ellos, porque ellos no permanecieron en el pacto. Y esto es muy importante para estos días y para nosotros. Yo comencé al despertar a recibir esa palabra, compromiso. Y sabe que empezó el Señor a poner los versículos y los capítulos bíblicos para poder expresarme con un amor tan grande, porque el Señor me lo decía con un amor tan grande, tan especial para este tiempo, porque es un tiempo donde estamos en un contexto de injusticia. Este mundo está pero de tal manera enfrentado con los principios de Dios, que quieren hace pocos días una ley que hace que los menores reciban instrucción para tener sexo contra naturaleza, y le dicen la salud sexual. Y han repartido un folleto y las escuelas tienen que enseñarlo como ley, como ley. Es algo tremendo. Y entonces Dios nos llama a más compromiso, a tener un compromiso que hemos contraído con Él firmes, de no dejar que nada esté librado al azar, una puerta abierta al enemigo, sino que cerremos las puertas al enemigo, porque el enemigo quiere dar, es el tiempo más tremendo que ha dado contra la iglesia y contra la familia. Quiere destruir, pero ya cuando Satanás en otros tiempos quiso destruir a los niños, ya colmó la capacidad de Dios para soportar, y actuó Dios con juicios en la tierra. Pronto está la venida del Señor. Es por eso que Dios nos llama a compromiso. Es estar con promesa, no cortar con la promesa que Él nos hizo, porque nosotros podemos cortar a la falta de compromiso con las promesas que Él nos hizo. Ahí del capítulo 8 de Hebreos lo leemos. Empiezo el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Claro, el de Cristo. Tanto mejor es el ministerio de Cristo que aquel de Moisés.
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No se hubiera procurado un segundo pacto si no hubiese tenido defecto aquel primer pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. No permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, Me dice el Señor. desentendí de ellos. Ahí está. Porque estas personas a las cuales se refiere Dios del primer pacto, no permanecieron en su pacto. Entonces yo me desentendí de ellos. Y esto está escrito en el libro de Hebreos para ejemplo nuestro. Fíjese, sigue hasta el 9. Ese es el versículo 9 que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por eso este nuevo pacto ya no habrá que el mayor enseñe al menor, sino que en cada uno las leyes, los estatutos de Dios están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya el Espíritu de Dios está dentro de nuestra vida para hacernos saber de que este compromiso que hemos contraído con Él no debe ser algo como superficial o momentáneo, sino que es un pacto eterno. Y eso está escrito en el primer libro de Corintios, en el capítulo 10, habla para ejemplo nuestro, para nuestro ejemplo de que nuestros padres, antepasados bíblicos, dice que pasaron por la nube y por las aguas del mar. ¿Cómo lo dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Claro, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No quiere el Señor que ignoremos esto, porque ellos hicieron el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Lo hicieron lo mismo que nosotros. ¿Y cómo? Ellos entonces quedaron muertos en el desierto por aquellas cosas que ellos no guardaron el pacto, no permanecieron en el pacto. Ahí lo dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, Claro. y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. En el libro de Corintios capítulo 10, en el libro de Corintios capítulo 12, verso 13, dice que todos hemos bebido del mismo espíritu. Del mismo espíritu. ¿Sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. A ellos y a nosotros. Habla de la iglesia, habla de los dones espirituales en favor del cuerpo de la iglesia. Y volviendo a la lectura del capítulo 10, y dice que ellos codiciaron y fornicaron y hablaron, dice, de una manera como contaminando. Escuche. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Cosas malas como ellos codiciaron.
Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. 23.000 cayeron y murmuraron, dice. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para amonestaros a nosotros. Están escritas para que sea una amonestación, un ejemplo, para que no hagamos lo mismo. Por eso, cortar con la promesa, cortar con el compromiso, es no hacer lo que como obligación hemos contraído a hacerlo. Porque Dios se dolía de su pueblo. En su pueblo no hay pueblos malos o buenos. Hay líderes malos o buenos, porque los líderes son los que hacen que el pueblo haga lo que en la boca del sacerdote está la ley. Entonces, no hay pueblos buenos o malos. Hay líderes buenos o malos. Y el liderazgo, y a las casas de paternidad estoy hablando, y estoy hablando a los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo tomo una acción, tengo que saber que estoy haciendo que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, esté recibiendo ese ejemplo. Y ahí sigue diciendo, hasta el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, este tiempo, para eso es la amonestación. Ahí en Oseas 4:6 habla algo categórico, tremendo, fuerte, pero lo dice para nuestro bien, para que no nos ocurra a nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, siempre estaba en la parte que el ministerio, los hombres de Dios, desecharon el conocimiento. Siempre estaba en que ellos no quisieron. El compromiso se corta. Y ahí viene el problema para sus vidas. Cuando uno corta con el compromiso, que es una palabra compuesta, como dijimos, un prefijo pro hacia adelante, a la vista, y promesa. No cortemos con la promesa de Dios, porque en ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, todas. En él, en ese ejemplo. Por eso fue muy puntual Dios con Abraham. No le dejaba pasar nada. Todo está escrito. Ahí están los diseños. Fíjese. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré, porque desechaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Mire, tremendo. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Cambiaré su honra en afrenta. Sí, sigue. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote,
le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Porque dejaron de servir a Jehová. Cuando una persona está llamada para hacer un servicio y ha contraído la obligación y ahora está en promesa, con promesa, y lo deja de hacer, ya está desechando la ley de Dios. Y aquella honra que había prometido Dios se convertirá en afrenta. Y viene el problema, no solo al líder, sino al pueblo también, porque el pueblo tiene una conducta igual que su líder. Y en esto hay que ser cauto. Yo puedo tener un líder malo, pero yo me doy cuenta y no lo voy a apoyar. No lo voy a apoyar. Porque estoy siendo cómplice. Y usted dígame una palabra bíblica para eso. Sí, yo me sorprendí mucho hace mucho tiempo que cuando leyendo la Biblia, los hijos de Coré tienen varios salmos. Fueron rescatados en los días de David para ministerio, pero seguramente que cuando tomó la decisión Coré de la rebelión contra Dios y contra los siervos de Dios, porque a veces decimos, yo estoy en Dios. No, cuando usted confronta a los siervos de Dios, a los que Dios ha puesto, a los padres ministeriales, usted no le obedece. Usted quiere disimular su obediencia. Hay gente que es muy cauta, le manda un salmo al padre ministerial para de alguna manera talentar a ver si qué responde. Pero estoy haciendo mal. Los hijos de Coré no hicieron como Coré hizo. No se rebelaron en la medida que se rebeló Coré. No. Yo soy un hijo que amo a Dios. Y por más que mis padres ministeriales estuvieran fuera, no voy a responder. Voy a hablar, voy a confrontar, voy a tratar. Bueno, hay hijos ministeriales que yo estoy hablando de salud, porque el apóstol Juan habla de salud. Y hablo de las caminatas saludables, hablo de las cosas sencillas, pero importantes para hacer. Uno de los hijos me responde que para poco es provechoso el ejercicio. Pero claro, Pablo, ¿sabe a quién se lo decía? A los de Atenas, a los griegos, a los que estaban en las olimpiadas permanentes. Cada uno corría y el factor cuerpo o lo que era culto al cuerpo, en estar delgado y estar, bueno, parece, pero entonces por eso le dice el apóstol Pablo que para poco es provechoso, conforme al paralelo de lo que aprovecha las cosas del Espíritu. A esa gente. Pero qué importante que es lo que habla en el capítulo 14 del libro de Números. En el libro de Números, capítulo 14, todo el capítulo. Es maravilloso poder leerlo, interpretarlo y temer. Temblor y temor, temor y temblor. Como decía el apóstol Pablo. Si nosotros perdemos el temor, el temblor de un Dios temible, pero lleno de amor y misericordia, porque Él no es una obligación para el que ama. Cuando yo he contraído esta obligación es por amor. Es porque me di cuenta de que no hay nada en la tierra que pueda compararse con este llamamiento y con este servicio de amor que uno le presta a Dios, pero que en realidad es la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. No estamos haciendo un favor. Él nos ha favorecido en todo.
Él nos colmó de favores y beneficios. Así dice la Biblia. Él es amor, Él es espíritu, Él es vida, Él es gozo, Él es paz. Eso es lo que nos dio Dios. Mire, capítulo 14, en el libro del 1 al 4, leemos. Libro de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, y el pueblo lloró las malas palabras, las palabras mal dichas, porque cuando hay un padre ministerial que era Moisés y que vieron todo lo que vieron, milagros portentosos, fueron a ver la tierra del enemigo. Bueno, hay un grupo de WhatsApp que lo cerré. No salgo porque después dicen que yo salí. No, pero de la forma que hablan, dándole la grandeza al enemigo. No, yo no participo de eso. No quiero contaminarme con palabras de hombres de Dios que no aman a Dios, que no lo creen. ¿Sabe por qué digo que no le creen? Porque no oran en la madrugada, porque no le buscan. Porque cuando uno tiene intimidad con Dios, tiene la fuerza y el amor de Dios para vencer todas las cosas. Cuando una persona le tiene miedo a las cosas de esta tierra, es porque se ha debilitado la relación con Dios. Se ha debilitado en una manera que ya vive de una forma natural. No está usando el rol de estar sentado en lugares celestiales con Cristo. No está en la dimensión de vivir en el reino de Dios por la cultura del reino. Ya no está en esa posición. Está debilitado, está naturalizado. Está viviendo en la carne, en lo terreno, en lo humano. Esa sabiduría no viene de lo alto. Celos, contención, ira, enojos. Eso no viene de lo alto. Y lamentable y dolorosamente estoy hablando a hombres y a mujeres de Dios que en muchos de los casos vemos todavía esas cosas. Donde se quiere dominar al pueblo, a los hijos mismos. No haga esto, no vaya allá, no vaya acá, cortándole la oportunidad de la comunión. Y la Biblia, en la doctrina de los apóstoles, 2:42 del libro de los Hechos, dice que la doctrina de los apóstoles era, tenían comunión unos con los otros. Cuando hay un líder que corta la comunión al pueblo, yo, en la experiencia de 36 años en el Señor, he visto de todo. No se atrevan nunca, hijos de las casas paternas. No se atrevan. Usted, si no quiere ir a un lugar en comunión, no vaya usted. Pero no se atreva a privarle al pueblo, porque es muy grave. Es muy grave. Número 3, 3 veces lo digo. Es muy grave hacerlo. Porque el pueblo es de Dios. No es suyo, hijo. El pueblo a usted lo ha puesto como administrador. No es suyo la iglesia. La iglesia es comprada con la sangre de Jesucristo. El dador y el autor y el consumador. El que comienza es autor de todo lo que hizo. Y consumó todo lo que dijo, lo hizo. De nuestra fe. Él es el dueño de la iglesia. Él es el único Señor. Nosotros somos llamados a servirle a Él. No para ser Señor, para ser administrador de su grey. Mire, del 1 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Ellos le pidieron morir y murieron.
porque estaban en contra de las palabras que Dios le había dicho, que los iba a introducir en la buena tierra. Y por cada día de los días que fueron a espiar la tierra, y vieron y vinieron y hablaron mal e hicieron llorar al pueblo, por cada día de aquellos que inspeccionaron la tierra, era un año de estar allí. Y es más, lo que ellos dijeron y confesaron que los hacía morir ahí, ahí murieron. Ahí murieron. Mire. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hablaban en contra de la voluntad de Dios, hablaban en contra del varón de Dios, de Moisés y Aarón. Y cuando los hijos de Coré escucharon de la rebelión de su padre, ellos dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo en ir contra Aarón y contra Moisés. Por eso fueron rescatados en ministerio en los días de David y escribieron muchos salmos. Qué importante es saber todas esas cosas. En el verso 16 del mismo capítulo 14 del libro de Números. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Mire lo que dice. Por cuanto no pudo meterlos a donde Jehová el Señor había jurado. Mire lo que es ser rebelde, duros de cerviz. Claro, no los pudo introducir. No los pudo, dice. Mire, se humilla a Dios, porque Dios lo puede todo. Mire, sigue diciendo, versos 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Ya 10 veces. Y no era una sola cosa. Esto, porque una persona desobedece y Dios no va a hacer todo lo que dice. No, 10 veces ya. Ya era una cuestión de rebelión permanente. Sí, 10 veces ya. Número de justicia. Ese número, cuando usted cumple tantas veces ya falta de compromiso y da contra los siervos de Dios y da contra la paternidad y dice de paternidad, pero hay cosas que no las hace. Y ahí una y otra y otra. Llega el número de 10. Y 10 es número de justicia. Y Dios va a hacer justicia. Porque Dios no es que no se dé cuenta. Las dejó pasar para ver si el hombre se vuelve a Dios. Y pide perdón y se humilla. Y restaura la comunión, el compromiso, la comunión. Claro, para entrar del lugar del atrio al lugar santo, había que pasar por el altar de bronce, el lavamiento de las manos en el agua, allí también el lavabo de bronce, y luego entrar al lugar santo y compartir la mesa de los panes que era el rostro del Señor, los panes de la proposición, para que en esa comunión con el fuego sagrado se encendiera las lámparas que iluminaban la entrada al lugar santísimo y el altar de oro del incienso, para que las puertas del lugar santísimo estuvieran accesibles a la misma presencia de Dios. Qué importante es la comunión. Si no hay comunión entre el gobierno del pueblo de Dios, no se puede gobernar. La comunión de los siervos de Dios con su Dios para gobernar al pueblo. Gracias
decía David, porque has sujetado tu pueblo debajo de mí. Lo entendía. Paternidad de David fue entendimiento, comunión con los siervos de Dios, para que el pueblo se sujetara conforme a la voluntad de Dios. Comunión, compromiso, estar con promesa, no cortar con la promesa. Dice, pero dice, no permanecieron en el pacto y me desentendí de ellos. Mire como dice en el 30 al 38 del Números 14, mire. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mire, ahí había otro espíritu. Ahí había otro espíritu. Dice Caleb y Josué. Dos que permanecieron en el pacto, dos que se comprometieron y siguieron adelante, dos que estuvieron atentos al llamado de Dios, dos que nunca perdieron la comunión con el Señor y con los siervos, más allá que no hicieron como los demás, porque tenían otro espíritu. Mire lo que es un espíritu de obediencia, un espíritu de comunión, un espíritu de compartir, un espíritu de estar en la voluntad de Dios en todos los mandamientos, guardándose con Aarón y con Moisés. Claro. Mientras esto a los mismos padres ministeriales les hablaban mal, le hacían propaganda al enemigo, que era fuerte. Mire usted, tremendo. No fueron como Corea, Virán, Datán, no. Ellos fueron como quería Dios que fueran con sus padres ministeriales. Mire. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, Mire. y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y a los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Murieron esos líderes de plaga delante de Jehová. Qué tremendo. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahí está. Esa es la diferencia. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, permanecieron en su compromiso y fueron los que entraron con todo el pueblo de 20 años hacia abajo, a la tierra prometida, porque ellos, nunca se terminó el pacto para ellos. Dice, pero no permanecieron en el pacto y yo me desentendí de ellos. Y esos murieron en el desierto, como ellos lo proclamaron. Pero los que permanecieron en el pacto, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Los que permanecieron en el pacto, los que permanecieron en la fe, los que permanecieron en la comunión, los que siguieron respetando a los padres, los que siguieron honrando a los padres, los que no le hablaron mal al pueblo para que se quedara. Y esto que estoy hablando
tiene una repercusión tremenda. Uno como hombre de Dios, como padre ministerial, sufre las consecuencias de los hijos, porque ningún padre está feliz cuando le pasa algo a sus hijos, pero sabe que toda maldición, no hay maldición que no tenga causa. Proverbios 26:2. Por algo viene. Si Dios dice, bendeciré el fruto de tu vientre, de tu tierra, y pasa algo, es por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones. Y es importante hoy estar con promesa. Compromiso, con promesa. Promisus, en el latín, promesa. Estar con promesa. No corte el plan de Dios. No se desentienda. No deje de permanecer. Sea con otro espíritu. Como Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone. Otro espíritu. Ellos entraron. Ellos poseyeron la tierra. Ellos guiaron al pueblo. Ellos ministraron a los que entraron con ellos. Ellos estuvieron atentos. Estas palabras, amonestaciones, son para nuestro ejemplo, para que no ignoremos que nuestros padres bebieron del mismo espíritu que nosotros, sino que permanezcamos, esforcémonos, sirvámosle con amor, sirvámosle con toda dedicación a los discípulos. El discipulado sea fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, como lo hizo con Josué, como lo hizo con Caleb. Eran discípulos, pero ellos permanecieron en la obediencia a sus padres, en la comunión con ellos. Y Dios los puso en alto. Dios los llevó al lugar más alto y le otorgó lo que le había prometido hacía 40 años a Caleb. Estar en esos montes que él había pedido, donde vivían los gigantes. Pero él lo había pedido para poseer esa tierra, y poseyó esa tierra y venció a los gigantes como Dios lo había determinado. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Sean honestos, sean fieles, sean comprometidos, estén con promesas, para que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas. Con los que no rompen el pacto, con los que son comprometidos, con los que establecen un acuerdo, con los que con una obligación que han contraído la cumplen. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios te va a otorgar los favores y beneficios que dice su palabra. Te bendigo, siervo de Dios. Te bendigo, padre ministerial. Te bendigo, hija de Dios, que te esfuerzas con tus hijos en tu casa, porque dejarás descendencia bendita. Dejarás bendición para tus seres queridos, los que vienen después de ellos, tus hijos y los hijos de tus hijos. No dice tus nietos, los hijos de tus hijos y los que vendrán después de ellos, porque todos pasan a ser hijos de Dios. Tus generaciones dependen de ti. Levántate en guerra espiritual, levántate en oración, levántate en vigilias, en consagración, en ayunos. Busca el corazón de Dios. Él no falla, Él no cambia, Él no miente. Él es fiel, todopoderoso. Te bendigo, hija de Dios. Te bendigo, hijo de Dios. Para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los que vendrán después de ellos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bueno, apóstol Juan Andrés, y también le bendecimos a usted por la valentía de brindar este mensaje, no porque tal vez uno humanamente podría haber elegido otra cosa, pero tal cual Dios se lo entregó, así lo brindó. Claro, así es. Los bendigo en el nombre de Jesús. Así es, esto ha sido el programa de formación ministerial de Tu Hijo un Rey. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.